Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buenos resultados. La vasta asamblea presente tuvo la oportunidad de comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado, así como la fuerza y veracidad de sus posturas. Cuán marcado contraste. El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, pues tenía de su parte la verdad, mientras que el representante del Papa, vanidoso, dictatorial, arrogante, irrazonable, no tenía un solo argumento de las Escrituras y solo gritaba con vehemencia: «Retráctate o serás enviado a Roma para que te castiguen». A pesar de que Lutero se había asegurado un salvoconducto, los romanistas complotaban apresarlo y encarcelarlo. Sus amigos insistieron en que, como era inútil que prolongara su estadía allí, debía volver a Wittenberg sin demora y con sigilo. Así fue. Salió de Augsburgo antes del alba, a caballo y acompañado solamente por un guía. Con mucho cuidado y sigilo, transitó las oscuras y silenciosas calles de la ciudad. De este modo salió de la ciudad antes que el legado se enterara de la partida de Lutero. Al enterarse que Lutero se había escapado, el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, elector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigiendo que Federico enviase al reformador a Roma o que lo desterrase de Sajonia. En su defensa, Lutero había pedido que el legado o el papa le demostrara sus errores por medio de las Escrituras y se había comprometido de la manera más solemne a renunciar a sus doctrinas si le probaban que estaban en contradicción con la palabra de Dios. También había expresado su gratitud al Señor por haberlo tenido por digno de sufrir por tanta sagrada causa. Federico, desobedeciendo al legado, resolvió convertirse en protector de Lutero mientras no le demostrasen que el reformador estaba equivocado. Contestando a las demandas del legado, dijo: «En vista que el doctor Martín compareció ante vuestra presencia en Augsburgo, usted debe estar satisfecho. No esperábamos que, sin haberlo convencido, pretendiese obligarlo a retractarse. Ninguno de los sabios que se hallan en nuestros principados me ha dicho que la doctrina de Martín fuese impía, anticristiana o herética. Además, el príncipe rehusó enviar a Lutero a Roma o expulsarlo de sus estados». Federico notaba un decaimiento general en el estado moral de la sociedad. Se necesitaba una gran obra de reforma. Las disposiciones tan complicadas y costosas requeridas para refrenar y castigar los delitos estarían de más si los hombres reconocieran y obedecieran los requerimientos de Dios y los dictados de una conciencia iluminada. Vio que los trabajos de Lutero tendían a este fin. También vio que como profesor de universidad Lutero tenía un éxito notabilísimo. Solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara sus tesis en la iglesia del castillo, y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurrían para la fiesta de Todos los Santos. Roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas, pero su lugar estaba llenándose con otra clase de personas, quienes ahora se encaminaban a Wittenberg no como peregrinos para adorar reliquias, sino como estudiantes para invadir sus facultades de estudio. Los escritos de Lutero habían despertado en todas partes un nuevo interés por las Escrituras, y no solo de todos los lugares de Alemania, sino que de otros países fluían estudiantes a la universidad. Lutero aún no estaba convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los oráculos santos de los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Escribió: «Leo los decretos de los pontífices y no sé si el papa es el mismo anticristo o su apóstol». A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la Iglesia romana y ni siquiera había pensado en separarse de la comunión de ella. Los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se extendió a Suiza y Holanda. Copias de sus escritos llegaron a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer también en Bélgica e Italia. Roma se exasperaba más y más por causa de los ataques de Lutero, y de entre sus enemigos más fanáticos hubo quienes declararon que no se imputaría pecado a quien matase al monje rebelde. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se iban por doquier, incluso hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. Fue por ese tiempo que Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Lutero dijo: «Todos hemos sido husitas sin saberlo», y añadía: «Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada ya hace un siglo y la quemaron». En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania en pro de la reforma del cristianismo, decía refiriéndose al Papa:
Es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentar una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, pero Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: «Mi reino no es de este mundo». ¿El reino de un vicario puede extenderse más allá que el de su Señor? Así escribió de las universidades: «Temo mucho que las universidades vengan a ser las anchas puertas del infierno, a menos que se apliquen cuidadosamente a explicar las Santas Escrituras y a grabarlas en el corazón de los jóvenes. Yo no aconsejaría a nadie que coloque a su hijo donde las Escrituras no reinen supremas. Toda institución donde los hombres no están incesantemente ocupados con la palabra de Dios se volverá corrupta». La nación entera se conmovió y multitudes se animaron a agruparse alrededor del estandarte de la Reforma. Los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus partidarios, que si no se retractaban, todos serían excomulgados. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.